Las guerras iniciadas por los países miembros de la OTAN en Oriente Medio y Asia Central continúan ocasionando una ola migratoria, esta vez por la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia. La OTAN y miembros del Consejo Europeo, así como los mandatarios de Polonia y Lituania, consideran que las acciones de los migrantes forman parte de una guerra híbrida promovida por Rusia para desestabilizar a Europa. Mientras tanto, organizaciones internacionales advierten que la situación de los migrantes pudiera derivar en una crisis humanitaria debido a las bajas temperaturas por el inicio de la temporada invernal. Una nueva ruta migratoria se abre hacia la Unión Europea. Si ya estábamos acostumbrados a ver la llegada de migrantes desde Siria, Afganistán o Irak a través del Mediterráneo, en Italia, Grecia o España, incluso esa ruta de los Balcanes por los países de la Europa del Este, ahora se suma la Europa del Norte. Lituania y Polonia es la última ruta migratoria. Lo cierto es que también vive un conflicto entre bloques, entre la Unión Europea y el gobierno de Bielorrusia, sumado también con la Rusia de Vladimir Putin. Ambos se han acusado estas últimas semanas de una crisis migratoria. La Unión Europea insiste desde que el gobierno de Lukashenko ganó las últimas elecciones en desestimar todo tipo de acuerdos, incluso se han impuesto medidas coercitivas contra Bielorrusia. Insisten y además han acusado a este país de provocar esta nueva crisis migratoria. Sin embargo, Bielorrusia, incluso Rusia, han condenado a la Unión Europea por desestabilizar estos países de origen donde proceden los migrantes. Una situación que vuelve a dejar en extrema vulnerabilidad a los migrantes que tratan de cruzar y que en muchos casos se encuentran con las fronteras de la Unión Europea, que estos últimos días han respondido incluso con gases lacrimógenos, nuevas vallas o incluso permitiendo que las personas fallezcan en los bosques tratando de migrar y se quedan prácticamente congeladas. La presión de unos 3.000 migrantes en las fronteras que Polonia y Lituania tienen con Bielorrusia, el límite externo de la Unión Europea, ha conducido a una inédita situación en donde miembros de la OTAN están mencionando la posibilidad de invocar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, el cual estipula que un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos los aliados. As a member of NATO, we are all bound to each other. All 30 countries are bound through a long political commitment that we will defend each other come what may. That's the Article 5 commitment that we all have. And that has never changed since the last 50, 60 years. And we'll continue to stand by each other. That's the strongest message we can give to anyone. And we mean it. We mean that we stand together as an alliance. Sankcje atomowe, o których się często mówiło, takie jak zamknięcie granicy, jak ewentualne wywoływanie artykułu 4, czy też nawet 5, jeżeli coś by się stało na granicy, są rzeczami, które bierzemy pod uwagę, rozważamy, ale na razie żadna decyzja wokół. I think it would be a tragic mistake for the Kremlin to think there was anything to be gained. Desde agosto, Bielorrusia se ha convertido en un paso de tránsito para migrantes iraquíes, sirios y afganos principalmente, quienes buscan atravesar países de la Unión Europea como Lituania o Polonia con la intención de llegar a Alemania. Pero ambos países han cerrado su frontera y enviado fuerzas militares ante lo que consideran es una guerra híbrida generada por Bielorrusia y Rusia. Your baby's safe! Go away! Your baby's safe! Attention, attention, attention. The police inform. If you don't follow the orders, force may be used against you. Приемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси. Это все отражает, я считаю, стремление скрыть свои действия. El gobierno polaco mantiene vigente el estado de emergencia en la frontera y prohíbe el acceso a cualquier persona, incluidos periodistas y grupos de derechos humanos. Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos en Polonia han cuestionado la actuación de las fuerzas militares y policiales de Polonia contra los migrantes.
Our message to all of the parties is that people should not be instrumentalized. They're not pawns. They're human beings. Ultimately, what needs to happen is their basic needs and their basic rights need to be taken care of. What we demand at the moment from the Polish government is please open the corridor, let the humanitarian organizations, let the medical organizations into the forest, into the closed zone. Here I have the sign that Auschwitz didn't fall from heaven, didn't come from nowhere. Yeah? We have to help others, we can't be ignorant. El complejo de Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, y fue debido al Holocausto que en 1951 se promulgó la Convención de Ginebra que establece el derecho al asilo. Pero 70 años más tarde, muchos parecen olvidar ese pasado. Estos miembros de la comunidad tártara musulmana de Polonia sepultaron a un migrante yemení que fue encontrado muerto en un bosque cerca de las fronteras con Bielorrusia. Según organizaciones humanitarias de Polonia, han muerto 12 personas, incluyendo un bebé de apenas un año. Nasz brat Mustafa Muhammad Murshid ma też swoich braci tutaj w Polsce. Nie jest on osamotniony w tej ostatniej drodze. Być może w samotności zginął śmiercią straszną i tragiczną. Niewyobrażalną, my nie mamy pojęcia, co to była za śmierć. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sostiene que no tiene ningún interés en crear un conflicto diplomático y que ha enviado a cientos de migrantes en aviones de regreso a Irak, pero a quienes persisten en querer ingresar a la Unión Europea intentará ayudarlos, y para eso propone que se abra un corredor humanitario hacia Alemania. Но странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Но молодцы мюнхенцы. Проблема того не стоит. 2-3 тысячи несчастных беглых людей они не могут принять. Могут, конечно, но так что за проблема? Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, ну так мы можем Белавия вывести их туда, в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение? Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем. Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим их, если это нужно. Pero los países miembros de la Unión Europea desconocen al presidente Lukashenko como autoridad de Bielorrusia, por lo que ni siquiera han evaluado su propuesta. Polonia, sin embargo, considera viable un corredor humanitario directo a Alemania, pero sin la intervención de Polonia. Nie uznajemy tego człowieka za prezydenta Białorusi, pragnę jeszcze raz bardzo mocno odnotować, powtórzyć co powiedział prezydent Duda. Nic nie wiem na temat ani rozmowy prezydenta Dudy z panem Łukaszenką, ani pana premiera, ani ministra Rała. Żadnych planów, aby tego typu korytarz przez Polskę realizować nie ma, ale są inne oczywiście sposoby przewożenia choćby z Niemiec na Białoruś ludzi lotniczym korytarzem. Nie wszystkie sprawy wymagają uzgodnienia z władzami polskimi, ale warto, przypomnę raz jeszcze, uzgadniać z władzami polskimi kwestię agresji, która ma miejsce na naszej granicy. Mientras tanto, Alemania, tras 2 meses de haberse realizado elecciones, aún continúa sin acuerdo para formar gobierno, por lo que sigue en funciones el ejecutivo liderado por Angela Merkel. Su portavoz ha rechazado la idea de acoger a los refugiados. Vorstellung, dass es einen humanitären Korridor nach Deutschland für 2000 Migranten geben kann. Das haben wir auch in der vergangenen Woche gesagt. Das hat auch Innenminister Seehofer bei seinem Besuch bei seinem polnischen Amtskollegen letzte Woche gesagt. Das ist nicht eine für Deutschland oder die EU akzeptable Lösung. El Reino Unido, junto a autoridades de la Comisión Europea y los gobiernos de Polonia y Lituania, acusan a Bielorrusia de promover los movimientos de los migrantes con el apoyo de Rusia con el fin de desestabilizar a Europa. Dramat, że poprzez naszą bliskość do Rosji doskonale rozumiemy, co tam się dzieje. Im dalej na zachód, tym to zrozumienie jest trudniejsze, bardziej niejako zasłonięte. Dlatego wspólnie z Ingridą, wspólnie z panią premier apelujemy do naszych sojuszników zachodnich, aby te drzewa nie przesłaniały lasu, aby te poszczególne problemy, które są między nami dzisiaj dyskutowane w Brukseli. Entre tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha negado tener alguna responsabilidad sobre lo que ocurre en la frontera de Bielorrusia y ha señalado las causas de raíz que ha generado la crisis humanitaria. Не нужно забывать, откуда возникли кризисы.
связанные с мигрантами. Что это? Беларусь является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше и больше там афганцев. Беларусь здесь ни при чем. Entre tanto, la Cruz Roja Internacional ha calificado la reciente crisis migratoria en las fronteras de Bielorrusia, Lituania y Polonia como una tragedia humanitaria en donde han fallecido más de una decena de personas y muchas otras permanecen en riesgo al permanecer acampadas en los bosques fronterizos con temperaturas que rozan los 0 grados centígrados a un mes de iniciarse formalmente el invierno. La crisis fronteriza en Bielorrusia amenaza con agravarse en los próximos meses. Y es que la llegada del invierno duro puede afectar a estas personas. Las últimas cifras señalan que al menos 10 personas fallecieron en esta frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea. Fallecieron muchos de ellos congelados. Lo cierto es que de momento las personas que proceden de Siria, Afganistán o Irak han utilizado esta ruta desde el mes de agosto. Tratan de alcanzar a través de Polonia o Lituania llegar hacia Alemania. Sin embargo, la situación se ha vuelto bastante tensa. Polonia incluso ha decretado el estado de emergencia en más de 180 municipios fronterizos con Bielorrusia y donde se mantiene un fuerte despliegue policial. La violencia se ha instaurado y además los migrantes se encuentran con las nuevas vallas de la Unión Europea, nuevos muros que frenan esta migración. Y además de ello, el conflicto diplomático. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de estar detrás de la llegada de estas personas y Bielorrusia insiste en que no es así, sino que estas personas han encontrado una nueva vía tratando de llegar a la Unión Europea y acusa a los estados de la Unión Europea de desestabilizar sus países provocando las migraciones. La crisis migratoria en la frontera oriental de la Unión Europea, que empezó en la primavera, se ha agravado en las últimas semanas. Decenas de personas oriundas de países de Oriente Medio como Siria e Irak se han trasladado con la intención de ingresar a la Unión Europea, pero Polonia cerró la frontera para que no accedan. Unos 2.000 migrantes se encuentran en un campamento improvisado frente al pueblo polaco de Kuznica y con la llegada del invierno hay temores de que mujeres, hombres y niños no soporten las temperaturas bajo cero. This is not the situation. As you see, everybody almost dying of the cold, hunger, and everything. We don't have water, don't have food. How many time we waiting? I don't know. We don't know how many time waiting. La mayoría de los migrantes huye del conflicto y quiere llegar a Alemania u otros países de la Unión Europea. Las organizaciones benéficas afirman que los migrantes se enfrentan a condiciones extenuantes al intentar cruzar la frontera desde Bielorrusia en un clima gélido y con falta de alimentos y atención médica. Las condiciones para los migrantes son tan hostiles que amenazan la vida de las personas. No go to Poland. We are go to Germany. Germany is life. No Poland. We are here before 5 days here, and you know, all families here stay here between Poland and Belarus. Więcej, że po prostu ludzie, którzy są wygłodzeni, którzy są wychłodzeni, którzy są w nieodpowiednich ubraniach i są po prostu przerzucani z jednej strony granicy na drugą, no to nawet osoba, która jest zdrowa, no to tego ostatecznie nie wytrzyma, zachoruje, no i może dojść do nieszczęścia. A wśród tych ludzi, którzy tutaj docierają, są też osoby starsze, są osoby chore, są kobiety w ciąży, są dzieci, też małe dzieci, więc obawiamy się po prostu najgorszego. En la zona fronteriza, cada día la situación se agrava debido a las bajas temperaturas y la falta de condiciones higiénicas. La parte bielorrusa ha suministrado alimentos, desplegando puntos médicos en el lugar para ayudar a los migrantes. Muchos de ellos no tienen los recursos para sobrevivir en un clima de esta naturaleza, además del hostigamiento por parte de las autoridades polacas. Decenas de soldados polacas vigilan la valla que separa a Polonia de Bielorrusia para que ninguno de esos migrantes que huyen de su país ingresen a Polonia. Детишки все получили еду, как вы видите, что уже они приходят с мамой получать просто уже пакеты, которые и для взрослых, и для детей. На белорусско-польской границе у заграждений продолжают находиться беженцы. Ситуация остается напряженной. Лагерь пополняется новыми группами людей. Так, около 11 часов зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль границы к стихийному лагерю. Беженцы все чаще обращаются за оказанием медицинской помощи.
общественные организации и волонтеры доставляют гуманитарную помощь. Польская сторона продолжает оказывать психологическое воздействие на беженцев, используя громкоговорители, прожекторы y стробоскопы. Días después, grupos de migrantes intentaron romper la valla de alambre desde el lado bielorruso. Los soldados polacos bloquearon el intento. Mientras tanto, soldados bielorrusos dieron apoyo a los migrantes. En respuesta, el gobierno polaco está aumentando su ya numerosa presencia militar en la frontera mientras el conflicto se intensifica. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договоренностей. Todos los migrantes reclaman la protección internacional de Polonia. A pesar de tener derecho a ello, las autoridades polacas no escuchan sus demandas y durante los intentos de cruzar la frontera, las fuerzas de seguridad reaccionan utilizando violencia excesiva para alejar a las personas del paso fronterizo, atentando así contra los derechos humanos de los migrantes. Кроме применения физического насилия и использования газа, при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что при этом польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории. Las autoridades polacas utilizaron cañones de agua con temperaturas cercanas a los 0 grados, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras cuando una multitud se agolpó en los retenes dispuestos para bloquear el paso de los migrantes. Este suceso se registró el 15 de noviembre en el paso Bruzgi-Kuznica. Вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации и пригласить правозащитников для консультаций, польские силовики для оказания психологического давления задействовали авиацию и технику. Кроме того, распылялся слезоточивый газ. В ответ на неоправданное применение специальных средств, часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения. Atacar a personas desarmadas en el lado bielorruso con granadas de estruendo es una violación flagrante de normas internacionales, incluido el derecho de migrantes que piden asilo. A pesar de que Polonia cerró la frontera para que los migrantes no accedan, algunos residentes de la localidad polaca han puesto luces verdes en sus ventanas para mostrar su solidaridad con los migrantes. Manifiestan no estar de acuerdo con los mecanismos utilizados por las autoridades polacas. También hay personas en Polonia que vivieron experiencias similares hace unos años atrás y conocen de la vulnerabilidad de los migrantes que se encuentran en la frontera con la intención de ingresar a la Unión Europea. No, chcę powiedzieć, pokazać to, co wszyscy tu obecni, to znaczy, że nie zgadzam się na metody stosowane przez nasze władze, nielegalne pushbacki i przede wszystkim zgodę, a wręcz uczestnictwo w umieraniu na granicy ludzi, dorosłych, kobiet, dzieci. Po prostu wstyd. Byłem uchodźcą. Przyjechałem do Polski w 1996 roku. Przekroczyłem taką samą granicę, w której teraz ludzie umierają. Byłem tam ponad 20 dni, więc wiem, co mówię. I naprawdę bardzo współczuję tych ludzi, którzy są po prostu zdani na siebie, bez żadnego pomocy, dzieci, kobiety, chorzy ludzie i tak dalej. Gdzie jest sumienie ludzi? Gdzie jest Polska gościnności? El pasado 18 de noviembre, muchos migrantes fueron ubicados en un centro logístico cercano, recibiendo comida por parte de gran cantidad de personal militar bielorruso y durmiendo en un refugio organizado con calefacción. Trabajadores médicos bielorrusos llegaron a la frontera para atender a los migrantes y comenzar a vacunarlos contra el COVID-19. Наши сотрудники здравоохранения будут проводить самые простые медицинские манипуляции. Это измерение сатурации, измерение температуры. На них будет заведена учетная карточка. Они получат документ на руки о том, что они получили эту прививку. Ese mismo día, después de permanecer retenidos en la frontera por más de una semana, muchos migrantes iraquíes totalmente agotados por la dura travesía tomaron un vuelo a casa desde Bielorrusia, abandonando así sus esperanzas de llegar a la Unión Europea. غازی فرمێسکڕێژ و شتانە لە چاویان دەدان هەوڵیان نادا گەڕێنەوە لایەوە.
El rechazo de los refugiados sin un examen individual del procedimiento de asilo es una clara violación de la Convención de Ginebra para los Refugiados, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la actual legislación de la Unión Europea en materia de asilo. Según Marcin Sosniak, de la Oficina del Defensor del Pueblo Polaco, no permitir que los solicitantes de asilo pidan protección en Polonia es contrario a la ley. También le preocupa un posible cambio de legislación que podría criminalizar el cruce de fronteras y dificultar las solicitudes de asilo. Este cambio será absolutamente contrario a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. También es contraria a la normativa de la Unión Europea que establece que todos los extranjeros deben tener acceso efectivo al procedimiento de refugiados e incluso a la Constitución polaca, que permite a los extranjeros la posibilidad de solicitar protección internacional en Polonia, señaló Sosniak. La extrema vulnerabilidad de los migrantes se ve reflejada en los procesos migratorios en la Unión Europea. En las últimas décadas hemos visto cómo las personas que venían de Afganistán, de Irak o de Siria eran sometidas a fuertes presiones policiales en las fronteras de la Unión Europea. Muchos incluso perdían la vida en el mar o incluso a través de los muros instaurados por los países que conforman la Unión Europea. Lo cierto es que en las últimas décadas los países de la Unión Europea, en colaboración con los Estados Unidos, han participado en varios conflictos armados como son el de Siria, el de Afganistán o el de Irak, desestabilizando esos países y obligando a muchas personas a abandonar sus hogares para buscar y tratar de buscar una alternativa a su vida. Lo cierto es que la Unión Europea no ha solucionado la vida de estas personas en los países de origen, todo lo contrario, se ha recrudecido además porque la presencia de grandes corporaciones económicas hacen y desestabilizan no solo la economía de estos países, sino también el expolio de sus recursos. Un nuevo conflicto se abre ahora en Europa. La frontera de Bielorrusia se ha vuelto a dejar en entredicho la realidad de las personas migrantes. Personas que tratan de buscar protección, sin embargo, se encuentran con el choque diplomático entre dos bloques y además de ello se encuentran con el choque de la realidad de las fronteras de la Unión Europea que vuelve a cobrarse más vida. En este caso, 10 personas que han muerto congeladas en el bosque, muchos de ellos mujeres y niños que trataban de buscar una alternativa. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero les invitamos a seguir en sintonía con Telesur y les invitamos la próxima semana a un nuevo especial de Entre Fronteras.